Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. En este tiempo que estamos en el mes patrio, mes de la libertad, mes que se celebra la proclamación de la independencia del Perú, bueno, me es me veo bien motivado a hablar precisamente sobre lo que es andar en la libertad del Señor. Y quiero tomar como referencia ese Salmo 119 que hemos leído en alguna oportunidad, aunque nos parezca algo extenso, ¿verdad? Pero me llama la atención el versículo 45 del Salmo 119. Dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Bueno, pero antes de empezar a tratar sobre la temática, quiero primero que todo que definamos qué es la libertad. Cuando hablamos de libertad o de andar en libertad, es necesario primero definir qué es la libertad. Eso es fundamental. La libertad es definida como la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad y su propia forma de pensar. También es definida como un estado o una condición de una persona en la que no está en prisión ni sometida a la voluntad de otro, ¿okay? Ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Entonces aquí donde me llama la atención el versículo, porque según estas definiciones, pareciera que hubiese contradicción en el versículo que hemos leído, ¿no? ¿Cómo puede sentirse libre alguien que busca y sigue los mandamientos de otro? Bueno, vamos a estar atentos a esto y vamos a llegar al punto que responde a esta interrogante, ¿no? La respuesta está en que los mandamientos no fueron creados o propuestos para someter a nadie. Los mandamientos no fueron creados, propuestos para, para someter a las personas. Fueron propuestos para que el hombre pudiera expresar amor a Dios a través de la obediencia a estos mismos mandamientos. Los mandamientos son como una cerca o una protección, una valla protectora construida alrededor de una casa que está construida cerca de un precipicio, ¿no? Y eso nos evita males mayores, ¿verdad? Es un resguardo más bien, pero dentro de esos límites que nos da los mandamientos, dentro de todo, dentro de esa valla protectora, tenemos libertad para movernos. Ahí hemos leído en la Biblia que, bueno, hay situaciones en las que se acarrea el pecado y al acarrearse el pecado, obviamente se acarrea la muerte, una muerte espiritual. Así que de eso nos cuida el mandamiento. Dice el Salmo 18, versículo 2, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así es los mandamientos, como una fortaleza, una fortificación bajo la cual nosotros estamos resguardados. ¿Ok? Pero ¿cómo? Ya vimos qué es la libertad. Ahora vamos a ver cómo nos hacemos libres. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos reveló el Evangelio o verdad de Dios que nos hace verdaderamente libres. Al aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, la gracia del perdón nos libró del pecado. Como dijera Isaías, nuestra carga del hombre fue quitada y el yugo de nuestra cerviz se pudrió a causa de la unción. De esa manera,
obtenemos nosotros la libertad? A través de la gracia que nos da el Señor como complemento, como parte del combo de lo que es la salvación. Esa gracia divina que nos regala nuestra salvación, ¿verdad? Que viene con la salvación, ¿verdad? Con la salvación, obviamente, ¿qué implica la salvación? Bueno, ya estar librado del pecado. Y fíjense la palabra que he usado, la frase que he usado, librado, ¿no? O sea, somos libres, ¿no? Así que, hermanos, ya vimos el qué, ahora veamos ya vimos el cómo, ahora veamos cómo es andar en libertad. Y suena como una expresión metafórica que a lo mejor la hemos normalizado tanto que ya entendemos, cualquiera entiende qué significa andar en libertad. ¿Por qué digo que es una expresión metafórica? Porque andar habla de una expresión de caminar, ¿verdad? ¿Y cómo es caminar en la libertad? Yo puedo caminar, porque digo que es metafóricamente, bueno, yo puedo caminar en la calle Girón, en la calle o Girón, ¿verdad? Y estoy caminando por algo físico. Pero aquí la libertad es un concepto, es una idea, ¿verdad? Es un estado, no es algo físico como el Girón, como la calle Javier Prado, como la calle Brasil o cualquier otra calle, ¿no? Es algo, una condición o un estado. Entonces, cuando la Biblia nos invita a andar en libertad, ¿verdad? Nos señala esta relación del concepto de caminar o avanzar en esa libertad que nos fue dada. ¿Ok? Es decir, y aquí viene algún punto bien interesante. Dios ya nos dio la libertad a través de su Hijo Jesucristo. Y es preciso que nosotros avancemos en pro de esa libertad que se nos dio. Ah, ya soy libre, chévere, muy bien, pero debo andar también, aparte de que ya tengo la condición de libre, debo andar en esa libertad. No debo desviarme por otro camino, no debo desviarme por otra calle, ¿verdad? Como dijera el libro de Proverbios, no debo andar por veredas, ¿verdad? Sí, y bueno, cuando Reina Valera usó el término veredas, el término hebreo que, que lo define algo así como pasajes. Como ver acá en el Perú le llamamos a los pasajes, ¿no? Que son ramificaciones perpendiculares a las calles o jirones y son desvíos, más que todo, bueno, vamos a llamarle así. Lo que quiso expresar el texto es precisamente esos desvíos, ¿no? Y a veces nos queremos desviar de esa libertad que se nos dio. Queremos complacer a la carne, queremos complacer un delito o queremos complacer una falta, queremos complacer o caer en una falla pequeña, entre paréntesis, o mejor dicho, entre comillas, pequeña, ¿verdad? Y no importa, y después retomo el camino, vuelvo a tomar el camino, me voy por el pasaje y vuelvo a la misma calle en otra oportunidad. No, esa no es la idea de libertad que dice el Señor, ¿no? Nuestra verdadera libertad es conocer que al tener una relación cercana con Dios a través de su salvación, ya no estamos condenados por el pecado, como dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Pues ya no debemos andar según la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Conforme al Espíritu. Este último versículo es interesante, el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 1, porque nos invita a pensar o a reflexionar que los deseos de la carne son contrarios a la libertad a la cual fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a la libertad y a caminar en esa libertad. Pero nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos invita a a caer en algunas faltas, a caer en algunas fallas. Y bueno, les digo algo, la carne nunca se sacia. La carne nunca se sacia. Por más que intentemos complacer la carne, nunca se va a saciar. Tratar de saciar la carne, ¿verdad? Tratar de satisfacer la carne es como tratar de apagar un fuego
con gasolina, con combustible. Y ahí quiero que tomes tu reflexión, ¿no? Porque el hecho de saciar los deseos de la carne, en vez de aquietar la carne, lo que hace es alimentarla y, y darle más energía para que siga actuando y siga atando tu voluntad para actuar según los designios de la carne, ¿no? Como dijo Pablo, ¿no? El pecado es el combustible de la carne. Y, y bueno, esa carne también se le conoce como naturaleza pecaminosa, pero el pecado es el combustible de la carne, ¿no? Nos esclavizaríamos de nuevo al dar paso a la carne. Antes de llegar al Señor éramos esclavos del pecado, pero si dejamos que la carne eh, propicie esas fallas, esas faltas, esos errores, esos pecados, entonces vamos a volver a ser esclavos, ¿no? Y debemos fundamentarnos bien en el conocimiento que Jesús dio a toda su sangre y el dolor para que nosotros fuésemos salvos. ¿Ok? Jesús dio su sangre y todo su dolor para que nosotros fuésemos salvos. El mundo piensa que la libertad es la eliminación de todas las limitaciones para hacer lo que quiere. ¿Ok? Y a veces se confunde la libertad con el libertinaje. Y son dos conceptos muy diferentes, dos conceptos muy distanciados el uno del otro. La libertad para Pablo, sin embargo, no puede equipararse con el deseo natural, ya que este último es producto de la carne y una voluntad vuelta hacia sí misma. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, los seres humanos son verdaderamente libres cuando ya no están bajo el dominio de los deseos naturales. Por eso, el escritor Pablo en sus cartas nos invita a dejar el viejo hombre, abandonar la vieja naturaleza y vestirnos del nuevo. Eso es lo que significa andar, avanzar en la libertad que nos fue dada, ¿verdad? Pero como les dijo algunas personas, como les dijo Pablo, ¿verdad? Que la gracia que nos fue dada no significa, estoy parafraseando obviamente, ¿verdad? La gracia que nos fue dada no significa que tengamos la justificación para hacer todo lo que nos venga. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y por eso ahí viene la libertad. Nosotros todo lo podemos hacer, es lícito, pero, pero hay que pensar, ¿verdad? Razonar, ¿verdad? Como dijo Pablo en el libro de Filipenses, pensar si hay algo, verificar si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, si hay algo honesto, si es bueno, ¿verdad? Si es digno de alabanza, en eso pensemos, en eso pensemos. Ese es el filtro que debemos pasar en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Así que la perfecta sumisión, ¿verdad? O la verdadera libertad no se obtiene al ceder, no se obtiene al ceder al deseo egoísta, sino que paradójicamente se encuentra cuando los creyentes sirven a los demás. Y eso es lo que quiso tipificar Pablo. La verdadera libertad la obtenemos cuando los creyentes sirven a los demás. La perfecta sumisión a la voluntad de Dios significa perfecta libertad. ¿Ok? Perfecta libertad. Nuestra libertad en tiempos actuales está siendo probada, ¿verdad? A veces nos queremos inclinar y no quiero terminar sin decir esto. Nos inclinamos por, por facciones religiosas, por facciones políticas, por facciones ideológicas y, y nos creemos, podemos tener esas,
esas creencias, podemos compartir ideologías políticas, podemos compartir ideologías filosóficas, podemos compartir, podemos expresarlas, mejor dicho, pero lo que no es tan lícito para nuestra vida espiritual es caer en desmeritar a otra persona por el hecho de que comparta una ideología diferente a la mía. También me he encontrado con personas que tratan de incorporar a su entorno mental o a su entorno psicológico, a su entorno cognitivo, como le quieran llamar, ¿verdad? Resentimientos prestados. ¿Qué son resentimientos prestados? Bueno, fulanito me hizo tal cosa, fulanito le hizo mal a esto, fulanito le hizo mal al pueblo, fulanito le hizo mal a la iglesia, a la congregación, y ni siquiera yo estaba en ese tiempo que hizo el mal, y el mal que hizo de alguna forma no me ha afectado, y nos creemos con la libertad de tomar partido, ¿verdad?, de resentimientos ajenos, ¿verdad? Nosotros no debemos atarnos más, no debemos actuar por contiendas, por pleitos, por celos, por envidias, ni por resentimientos, cosas semejantes a estas, decía Gálatas 5:20, aunque no dice literalmente resentimientos, pero al decir cosas semejantes a estas, yo también veo que ahí está dentro de ese paquete el resentimiento. Así que yo le invito a la iglesia del Señor a ser instrumento de paz, a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos poseerán la tierra, dice la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados, ¿verdad? Los pacificadores. Literalmente el término hebreo que traduce allí, que Reina Valera tradujo como pacificadores, es un hacedor de paz. Una persona que establece el shalom, el orden, la paz. La paz está relacionada con el orden. Así que, hermano mío, te invito a andar en libertad, andar en esa libertad que Dios nos dio para vivir bajo su gracia, para seguir viviendo bajo su gracia. No nos desviemos por veredas, no nos desviemos por pasajes que no nos conducen a todos, ¿verdad? Todos debemos tener presente de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, de que siempre tiene lo mejor para nosotros. Pero nosotros siempre, y es el centro del Evangelio, es que todo lo que hacemos, todo lo que pensemos, todo lo que sintamos, sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, amado hermano.